Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Priscila Segura. Me encuentro cursando el primer semestre en la carrera de atención prehospitalaria en la Universidad Central del Ecuador, en la Facultad de Ciencias de la Discapacidad, Atención Prehospitalaria y Desastre. Hablaremos acerca de cómo eran las emergencias médicas, el sistema de salud y la atención hace 30 años aproximadamente con el funcionamiento actual. Para esto nos acompañará Paulina Salgado. Pauli, cuéntame, ¿cuál es tu edad y a qué te dedicas? Hola Priscila, ¿cómo estás? Mucho gusto conocerte. Bueno, tengo 42 años y trabajo en un centro médico con plantillas ortopédicas, todo lo que son insumos para pies, a lo que ortopedia se refiere. Muy interesante tu carrera y a lo que te dedicas. Justo ahora que vamos a hablar acerca de un tema de la salud, tal vez recuerdas a qué edad fue tu primera visita al hospital. Bueno, mi primera visita fue al centro de salud. Vivíamos por Carcelén y yo tenía creo que alrededor como de 5 años, algo así, por las vacunas que les ponen del sarampión, de todas de esas vacunas. Entonces, eh, por, por eso acudí la primera vez a un centro de salud. ¿Y cómo te sentiste con la atención aquella vez? Bueno, esa vez estaba nerviosa porque a qué niño le gusta que le pinchen, ¿no? Entonces sí me sentía nerviosa y también lloré, pero la atención no fue buena. O sea, yo recuerdo que la atención era, las personas eran muy como enojadas, como muy que apúrese, que rápido. Entonces, a mi experiencia la atención no fue buena, al menos con niños. Entiendo cómo te sentiste, ¿no? Y más cuando su primera vez fue a los 5 años. Y en base a tu experiencia que fue traumática, ¿con qué frecuencia tenías la necesidad de visitar un hospital o de recibir atención médica? Bueno, la necesidad de visitar un centro de salud para mí era solamente cuando había emergencias, cuando uno se enfermaba sea por gripe o que el sarampión o alguna otra cosa de esas, porque por lo general como la experiencia fue como traumática, entonces en lo que yo podía evitar que me lleven al médico, pues lo evitaba. ¿Y actualmente has sentido la necesidad de ir al centro de salud? Bueno, sí he ido por diferentes causas, porque bueno, uno va por lo general al centro de salud, al sistema público cuando estás sin trabajo, cuando no tienes plata, entonces, y cuando son realmente emergencias. Y como yo tengo rinitis alérgica, tengo a veces estos episodios antes me habían diagnosticado asma, entonces sí iba con episodios así de emergencia al centro de salud. ¿Y piensas que la atención que recibiste a los 5 años era mejor o peor? Bueno, creo que fue peor. Ahora he recibido mejor atención. Pienso que ahora como que están más capacitados. De hecho, veo gente mucho más joven atendiendo los centros de salud porque antes habían personas mayores y no tenían esa empatía para tratar con niños o con personas adultas o así. Claro que ahora también hay un servicio muchas veces que no es bueno en los centros de salud, pero en mi caso, te puedo decir que hoy yo he sentido que ha habido una atención mucho más personalizada, inclusive aunque es público, pero yo he sentido que ha sido una mejor En atención. cuanto a insumos médicos, ¿cómo era antes y qué diferencias has notado en la actualidad? Bueno, ahí también te podría decir en cambio que antes insumos médicos había, todo te daban en los hospitales y yo te puedo decir que todo te daban ahí, que las vitaminas, los medicamentos, todo había. En cambio, hoy sí te puedo decir que todo nos mandan a comprar afuera. Entonces te envían que tal inyección, que tal cosa, solamente cosas que son como paracetamol o ketorolaco, cosas así son las que solamente para el dolor y cosas así te dan ahí. Pero decir que medicamentos como tal o tengan insumos, por ejemplo, muchas veces no tienen gasas, muchas veces no tienen para ponerte la vía. Entonces sí te mandan a comprar inclusive sueros. Entonces son cosas que debería haber por naturaleza en un hospital o de primer orden como son los del Estado. Claro, y en base a lo que tú me acabas de decir, ¿cómo percibes tú el manejo del sistema médico actualmente? Bueno, el manejo del sistema médico ha ido decreciendo en cuanto a insumos.
eh, el personal puede estar muy capacitado, pero si no hay insumos, o sea, no, es como que no sirve. Y antes te puedo decir que había un personal que tal vez no estaba bien capacitado, pero habían insumos. Entonces yo pienso que hoy está mal manejado el sistema de salud pública. Yo pienso que deberían haber como que una reforma total en el que sí hay personal capacitado, hay buenos profesionales, pero sí necesitaríamos tener más insumos, porque sin insumos prácticamente no estamos ayudando a la población que no tiene recursos. Bueno, sí que han pasado bastantes años. Actualmente tú ya tienes 42 años. Yéndonos al tema de las emergencias, ¿tú qué me podrías decir, qué opinas o qué percibes acerca del sistema de las ambulancias, del personal de primera línea y de las emergencias como tal? Bueno, en ese aspecto yo pienso que sí están bien capacitados, porque como personal de primera línea también sí tienen que conocer mucho de primeros auxilios. Salvar una vida es importante en el momento de un accidente, son minutos o segundos vitales que son muy importantes. Entonces para mí sí es como prioritario, se podría decir, y me gusta mucho que haya personas como tú que hayan elegido esta carrera, porque no muchas personas se dedican a esto. Hay muchas personas que tienen temor, o muchas personas que dicen, no, no es que la sangre o lo que sea, pero salvar una vida es importante. Y sí, admiro mucho que tú hayas elegido esta carrera. Ay, muchas gracias, Paula. Y para mí sí es muy importante el poder salvar vidas y ayudar a otros. Cuéntanos, tal vez tú tienes alguna anécdota en la que has necesitado de ambulancias, de paramédicos. Bueno, te voy a contar dos. Bueno, una, cuando yo tenía más o menos como 8 años, había en la Plaza de Toros había un campamento vacacional, un grupo de niños de todos los colegios y escuelas de Quito, y eso estaba lleno y había un sol terrible y yo me desmayé. Ahí vinieron los paramédicos, me habían llevado en una camilla, me dieron los primeros auxilios, me dieron agua, me ayudaron, o sea, sí fue muy importante y me atendieron bien. Entonces sí tuve una experiencia en ese caso, por ejemplo, gratificante. Y en otro caso, por ejemplo, te puedo decir que más o menos como que a mis 39 años también, o sea, tuve una crisis asmática, y llamamos a la ambulancia, o sea, llamamos al 911, y como vivimos por la mitad del mundo, entonces dicen que no, por aquí no hay las ambulancias y todo lo demás, que usted vea cómo llega, y entonces sí nos tocó ver esa parte. O sea, sí llegué al centro de salud, pero por mis propios medios. Realmente la ambulancia nunca llegó, porque para este perímetro desgraciadamente no tenemos ese servicio. Bueno, entonces, para finalizar, ¿tú cómo relacionarías el trabajo de un médico y un paramédico? Bueno, un paramédico pienso yo que es la persona que está en el momento de una emergencia, como te decía, en esos momentos que son segundos o minutos en que puedes salvar una vida. Entonces para mí es esa persona importante que tiene que estar en el momento justo, a la hora adecuada y con todos sus conocimientos. En cambio, el médico es una persona que, si bien es cierto, también está capacitada y todo, pero ella espera al paciente a que llegue y le brinda su atención de acuerdo a sus conocimientos, sea en un consultorio, sea en centro de salud, en cualquier ámbito que se desarrolle un médico. Entonces, para mí esa es la diferencia, en que el uno tiene esa capacidad de actuar en el momento justo, segundos, minutos importantes, vitales, y que el médico, en cambio, como que tiene un poco más de tiempo para desarrollar de acuerdo a su experiencia y todo. Entonces él puede ir inclusive evaluando el cuadro de la persona que llega. Y para mí, por ejemplo, sería muy importante que así personas como tú elijan este tipo de carreras, que se fomente más, porque no todas las personas, o no muchas personas, se dedican a esto. Entonces sí sería bueno que fomenten más esta carrera, ayuden a otras personas a que se desarrollen en este ámbito, para poder, como tú decías, ayudar a otros. Entonces, con esta capacidad que ustedes tienen
y en el moverse en ese momento justo. Entonces pienso que sería muy adecuado que más personas todavía sigan esto y se difunda aún más la carrera para personas de primera línea. Bueno, Paulina, muy interesante conocer tu punto de vista y desde tu perspectiva, cómo percibes el sistema de emergencias, el sistema médico, el sistema de salud, etc. Muchas gracias por tu disposición y nos estaremos viendo en una próxima.